En la escala de tiempo geológico, 10.000 años antes del presente corresponden al Holoceno, un período interglaciar que comenzó hace unos 11.700 años y que continúa en la actualidad. El Holoceno es la última y actual época del período Cuaternario, que a su vez es la unidad cronoestratigráfica más reciente de la era Cenozoica. Hace 10.000 años, la glaciación Würm, conocida como la Era de Hielo, había llegado a su fin. Al terminarse este último periodo glacial, se dio paso a un aumento generalizado de la temperatura del planeta. A medida que la Tierra se calentaba, la mayor parte de los casquetes de hielo en el hemisferio norte desaparecieron o perdieron volumen. El derretimiento del hielo continental provocó un ascenso en el nivel del mar. La subida de las aguas conllevó al sumergimiento de franjas costeras y puentes terrestres, que antes habían permitido a humanos y distintas especies animales desplazarse de unas zonas a otras. El brazo de tierra que conectaba Eurasia y América, denominado Beringia, desapareció. Esto ocasionó el aislamiento geográfico entre los habitantes de los dos continentes. También se produjo la separación de Australia, Nueva Guinea y Tasmania, que antes constituían una masa de tierra continua, conocida como Sahul. En la plataforma de la sonda, que había sido una gran península durante la Edad de Hielo, las inundaciones dejaron incomunicadas a las actuales islas de Sumatra, Java y Borneo. Doggerland, la franja de tierra que conectaba las islas británicas con el resto de Europa, se sumergió poco a poco bajo las aguas del Mar del Norte. Las nuevas condiciones geoclimáticas incluyeron temperaturas más elevadas y una humedad más alta, lo que favoreció al crecimiento de la masa forestal alrededor del globo. En Europa, los bosques de pinos y abedules aumentaron, mientras que los pastizales y los biomas de tundra que habían predominado durante la Edad de Hielo quedaron restringidos a la parte más septentrional del continente. Especies faunísticas de clima frío, como renos y bisontes, se vieron obligados a moverse al norte. Las selvas tropicales se vieron beneficiadas por el aumento de la lluvia. Los bosques ecuatoriales ubicados en las cuencas de los ríos Amazonas en Sudamérica y el Congo en África tuvieron un incremento en su extensión y densidad. Lo que es hoy el árido desierto del Sahara, durante esta época, era una región de sabanas y praderas frondosas. Grandes cantidades de lluvias abastecían ríos, lagos y pantanos, por los que se paseaban hipopótamos y jirafas. Muestra de ello son las pinturas rupestres hechas por cazadores y recolectores que habitaron el corazón del Sahara cuando era menos hostil. Hace 10.000 años, el reino animal llevaba milenios siendo víctima de las extinciones de megafauna del Cuaternario. Una serie de eventos en los que un amplio número de especies, principalmente grandes vertebrados terrestres, se extinguieron o vieron mermadas sus poblaciones, en un lapso de tiempo geológico extremadamente corto. Para esta época, muchas de las bestias que protagonizaron la Era de Hielo desaparecieron casi por completo. Criaturas que solían habitar vastas áreas de la masa continental se encontraban en el ocaso de su existencia. Las razones de este declive en la diversidad animal aún son sujeto de debate. Las principales hipótesis incluyen factores como cambios climáticos abruptos y la caza excesiva por parte de los humanos. 10.000 años atrás, algunos animales arquetípicos de la última glaciación aún deambulaban por la Tierra, coexistiendo con varias de las especies que sobreviven en la actualidad. Sin embargo, el destino de estas bestias estaba escrito, y tarde o temprano acabarían extintas. El rinoceronte lanudo, Celodonta antiquitatis, que anteriormente había sido común en gran parte de la región euroasiática, desapareció durante este tiempo. El noreste de Siberia fue el último refugio de la especie.
Este animal de cuerpo robusto, patas cortas y joroba pronunciada, estaba cubierto por un abrigo de pelo denso que le ayudaba a tolerar las bajas temperaturas glaciares. Es plausible que alcanzara los 2 metros de altura al hombro y un peso de hasta 2 toneladas, por lo que su tamaño corporal era similar al del actual rinoceronte blanco. No obstante, datos genómicos revelan que el pariente vivo más cercano del rinoceronte lanudo es el rinoceronte de Sumatra. Prefería los hábitats abiertos, de clima frío y árido, en los que podía pastar. Tenía un labio superior ancho que le permitía arrancar fácilmente las hierbas y juncos que crecían en la estepa euroasiática. Ostentaba un par de cuernos de queratina. El cuerno frontal, que supera el metro de largo, exhibe una característica forma curva y está aplanado lateralmente. Además de servir para defensa, los machos seguramente usaban los cuernos en la lucha por reproducirse durante la época de celo. También se ha propuesto que el cuerno frontal era empleado para apartar la nieve que caía sobre la vegetación durante el invierno. Se ha logrado obtener una imagen detallada de cómo lucía el rinoceronte lanudo, gracias al hallazgo de restos excepcionales, como momias y ejemplares congelados en el permafrost, que conservan tejidos blandos. Otro animal característico de la era de hielo fue el ciervo gigante, Megaloceros giganteus. Llegó a estar ampliamente distribuido en el norte de Eurasia. Sin embargo, hace 10.000 años, Megaloceros había desaparecido de Europa Occidental y su distribución quedó restringida al este del continente y a la región de Siberia. El registro más reciente es de hace unos 7.600 años. Esta especie es uno de los mayores cérvidos que se conozcan. Los machos alcanzaban una altura de más de 2 metros a la cruz y unos 700 kilogramos de peso, un tamaño equiparable al de los alces actuales más grandes. Datos moleculares y morfológicos indican que el pariente vivo más cercano de Megaloceros es el gamo, que también posee unas distintivas astas palmeadas. El ciervo gigante presentaba un fuerte dimorfismo sexual, en el que las hembras eran considerablemente más pequeñas y gráciles que los machos, además de que carecían de la impresionante cornamenta que da nombre a este animal. Con una envergadura de hasta más de 3 metros y medio y un peso de 40 kilogramos, las astas de Megaloceros giganteus son las más grandes entre todos los cérvidos registrados. Se asume que los machos las empleaban para combatir por el control de un harén. También es posible que se hayan utilizado para exhibición. Cuanto mayor fuera el tamaño de la cornamenta, aumentaban las probabilidades de atraer hembras y afirmar el dominio sobre los machos rivales. Al igual que otros cérvidos, Megaloceros se desprendía de sus astas al finalizar la época reproductiva, y éstas volverían a crecer para la siguiente temporada. El proceso de restaurar semejantes astas demandaría una dieta abundante en calcio y fósforo, por lo que el ciervo gigante pastoreaba en zonas abiertas en busca de plantas ricas en minerales. Esta exigencia alimentaria pudo haber contribuido a su extinción, conforme el cambio climático alteraba los ecosistemas vegetales durante la transición al Holoceno. Una de las bestias más representativas de la última edad glacial es el mamut lanudo, Mammutus primigenius, cuyo hábitat comprendía gran parte de la región septentrional del planeta. 10.000 años atrás, el mamut lanudo prácticamente había desaparecido de Norteamérica y Europa. Los últimos ejemplares continentales sobrevivieron en el norte de Siberia, y el último remanente conocido de esta especie habitó en la isla de Wrangel, en el Ártico, extinguiéndose hace apenas unos 3.700 años. Este elefántido fue uno de los animales mejor preparados para soportar el clima extremo que experimentó el hemisferio norte durante la era de hielo. Estaba cubierto por un pelaje tupido, cuyas hebras más largas medían cerca de 1 metro de longitud. Adicionalmente, contaba con una capa subcutánea de grasa de hasta 10 centímetros de espesor, que, en conjunto con una piel ya de por sí gruesa, fortalecían aún más su adaptación al frío.
Presentaba una joroba de tejido blando sobre los hombros que le servía como reserva energética, y sus orejas, relativamente pequeñas y la cola corta, ayudaban a minimizar la pérdida de calor. Los machos adultos de mamut lanudo alcanzaban una altura de 3,5 metros y llegarían a tener una masa corporal de hasta 8 toneladas, cifras cercanas a las de los machos del elefante africano de sabana. Como muchos proboscideos, poseía unas espectaculares defensas, que, a pesar de ser referidas comúnmente como colmillos, se tratan en realidad de incisivos hipertrofiados. En esta especie, las defensas son llamativamente curvas y largas, con reportes de piezas excepcionales que superan los 4 metros de largo y los 100 kilogramos de peso. Al igual que con otros mamíferos de la era de hielo, se han podido reconstruir aspectos detallados de la vida y la apariencia del mamut lanudo, no solo a partir de su anatomía esquelética, sino también por los cuerpos perfectamente conservados en el permafrost, encontrados en zonas de Alaska, Canadá y Siberia, y por las esculturas y pinturas realizadas por los humanos paleolíticos que convivieron con estas bestias. Un gran depredador de finales del Pleistoceno fue el oso gigante de cara corta, Arctodus simus, que llegó a habitar gran parte de América del Norte. Es posible que hace 10,000 años poblaciones relictas persistieran en el sur de las montañas rocosas de Estados Unidos. Arctodus simus es uno de los miembros más grandes de todo el orden carnívora, con ejemplares cuyas dimensiones superan a las de cualquier oso viviente. Los individuos de mayor tamaño, pertenecientes a las latitudes más norteñas, habrían medido alrededor de 1,7 metros de altura hasta los hombros, y parados sobre sus patas traseras superarían los 3 metros. Las estimaciones de masa corporal más altas rondan 1 tonelada de peso. Este úrsido forma parte de la subfamilia de los tremarctinos, apodados como osos de cara corta, un linaje que hoy solo cuenta con el oso de anteojos sudamericano. Anteriormente se consideraba a Arctodus como un hipercarnívoro. Sin embargo, análisis morfológicos e isotópicos ponen en duda esta visión, señalando que el oso gigante de cara corta era en realidad un omnívoro, que se alimentaba de manera similar a la mayoría de los osos norteamericanos que viven en la actualidad, y los recursos vegetales formarían parte de su espectro alimenticio. Aún así, Arctodus simus cazaba o se alimentaba de carroña cuando se presentaba la oportunidad, y posiblemente su gran tamaño le permitía robar las presas que otros depredadores habían capturado. La evidencia apunta a que la dieta de estos osos habría variado según la región, con algunos individuos consumiendo más carne que otros, dependiendo de factores como la disponibilidad de recursos y la competencia entre especies. Tradicionalmente, también se ha pensado que tenía extremidades proporcionalmente más largas en comparación con otros osos, por lo que se llegó a sugerir que era un depredador especializado en persecuciones cortas a altas velocidades. Pero los análisis morfométricos comparativos del esqueleto apendicular revelan que las patas de Arctodus no son excesivamente largas como aparentan, además de que no posee una anatomía adaptada para la depredación cursorial. El alargamiento de las extremidades de Arctodus parece estar más relacionado con un aumento en la eficiencia locomotora a la hora de recorrer grandes distancias, ya sea caminando o al trote. A pesar de la supuesta apariencia grácil de sus patas, las extremidades anteriores de este oso eran lo suficientemente poderosas para someter a presas de gran tamaño. Adicionalmente, los resultados del enfoque morfométrico comparativo del esqueleto craniodental sugieren que el hocico de Arctodus simus no es más corto de lo esperado para un oso omnívoro de este tamaño. Esta percepción inicial es en realidad una ilusión óptica, causada por la profundidad del rostro y la reducción de los huesos nasales, lo que da la falsa impresión de una cara más compacta. Otros carnívoros que encontraron su final hace 10 milenios fueron los miembros del género Smilodon, popularmente llamados dientes de sable. Estos félidos tenían una constitución robusta, con un cuello fuerte, espalda baja y una cola corta.
Sus extremidades eran muy potentes, dotadas de poderosos músculos, lo cual hacía que fueran depredadores mejor adaptados para las emboscadas que para las persecuciones largas. Sin duda, la característica más llamativa de estos animales son sus caninos superiores hipertrofiados y lateralmente aplanados, cuya longitud total se acerca a los 28 centímetros en la especie más grande. Adicionalmente, podían abrir la boca en un ángulo de 120 grados, casi el doble de la apertura de un león africano. Dicha gran amplitud era necesaria para que, a la hora de morder, los colmillos pudieran penetrar adecuadamente. Esta particular anatomía craneodental, sin equivalentes modernos, hace que aún se desconozca el modo de caza exacto que empleaba Smilodon. Los grandes felinos de la actualidad suelen abatir a sus presas mediante estrangulación, a través de una mordida asfixiante. Este proceso puede durar varios minutos, durante los cuales la presa lucha y se mueve. Los caninos cónicos de los panterinos están diseñados para resistir estas fuerzas. Pero estudios biomecánicos revelan que los colmillos alargados y planos de Smilodon serían propensos a romperse durante una lucha prolongada, por lo que es casi seguro que los dientes de sable mataban a sus presas de manera diferente. Se ha llegado a proponer que utilizaban la fuerza de sus robustas patas delanteras para derribar y someter a la presa, y así poder apuñalar eficientemente el cuello o zonas blandas con los caninos, cortando vasos sanguíneos, lo que resultaría en una mordida letal que propiciaría una muerte rápida para la víctima. Esta necesidad de inmovilizar a sus presas para poder emplear sus colmillos haría menos plausible la idea de que Smilodon cazara de manera habitual animales de gran tamaño, como los proboscideos. Las dos últimas especies de este género en extinguirse fueron Smilodon fatalis, que habitó gran parte del continente americano, y Smilodon populator, cuyo registro fósil es exclusivo de Sudamérica. Smilodon fatalis era comparable a un león en términos de longitud y altura, pero como era más robusto y musculoso, habría pesado considerablemente más, con estimados cercanos a los 300 kilogramos. Por su parte, la especie Smilodon populator es uno de los félidos más grandes, superando en peso y tamaño a cualquiera de los grandes gatos existentes. Llegaba a los 1,2 metros de altura a la cruz, y hay individuos enormes cuyas estimaciones máximas superan los 400 kilogramos. Estudios de isótopos estables infieren que Smilodon fatalis, al menos en su etapa de subadulto, tenía una preferencia por presas de dieta ramoneadora, por lo que este félido cazaba en zonas cerradas como bosques o ambientes arbolados con abundante vegetación arbustiva, que le servían como cobertura para emboscar a sus presas. Es probable que se alimentara principalmente de fauna como tapires, venados y pecaríes. Para Smilodon populator, se ha señalado que, para finales de la era de hielo, consumía animales grandes y medianos en entornos abiertos y áridos, como los pastizales de las pampas en lo que hoy es Argentina, pero que también cazaba en ambientes más cerrados, como el área intermedia entre los bosques y la sabana de la región intertropical brasileña. Algunas de sus presas potenciales fueron macrauquénidos, perezosos terrestres, cingulados gigantes y eventualmente podría haber cazado caimanes, tal como lo hacen los jaguares en la actualidad. En el pasado, los perezosos constituían un grupo más diverso, con una gran variedad de aspectos y tamaños que ocupaban diferentes nichos ecológicos a lo largo del territorio americano. En contraste con los perezosos actuales, que se caracterizan por tener hábitos arborícolas y ser relativamente pequeños, algunas formas extintas tenían una locomoción completamente terrestre y alcanzaban tallas colosales. Hace aproximadamente 10.000 años, se produjo la extinción del perezoso Milodon darwini, una especie que habitó especialmente la región patagónica de América del Sur. La longitud total del Milodon se estima en más de 3 metros, con un peso que supera la 1,5 toneladas. Esta criatura habría sido un oponente formidable, ya que poseía una piel extremadamente dura y tupida,
cubierta de pelos largos de color amarillo rojizo y compuesta en su interior por diminutos osteodermos, que ofrecían una mayor protección frente a los ataques de otros animales. Su gran tolerancia ecológica le permitía habitar tanto en ambientes fríos y áridos como cálidos y húmedos, e incluso en entornos montañosos. Respecto a su alimentación, se sabe que estaba compuesta casi exclusivamente de pastos. También se ha demostrado que, además de plantas, consumía ocasionalmente proteína animal para enriquecer su dieta. En varios sitios se han descubierto restos bien conservados de Milodón, que incluyen tejidos blandos y excrementos, haciendo que esta especie sea probablemente uno de los perezosos gigantes mejor comprendidos en términos de comportamiento alimentario. Otro de los últimos perezosos terrestres continentales en extinguirse fue el emblemático Megatherium americanum, que habitó mayoritariamente zonas templadas y áridas de Sudamérica. Con dimensiones equiparables a las de un elefante, fue uno de los mamíferos terrestres más grandes de su entorno. Se le estima una masa corporal que ronda las 4 toneladas y una altura de 4 metros erguido sobre sus patas traseras. Estudios de isótopos estables revelan que este perezoso era completamente herbívoro. Tenía un hocico relativamente angosto, por lo que posiblemente era un comedor muy selectivo. Su anatomía craneal sugiere la presencia de un labio superior fuerte y prensil que le habría permitido agarrar hojas y partes específicas de las plantas. Parado en 2 patas y apoyándose en su robusta cola, habría formado un trípode estable que le permitiría soportar su enorme peso corporal. Desde esta posición elevada, podría utilizar sus extremidades delanteras y garras para acceder a ramas que no estaban al alcance de otros ramoneadores de su ecosistema. Megatherium presentaba un pie pedolateral, es decir, que caminaba apoyado sobre los costados exteriores de sus patas. Y aunque era predominantemente cuadrúpedo, sus huellas fósiles indican que podía realizar locomoción bípeda. También se llegó a proponer que, a diferencia de otros perezosos terrestres menos masivos, Megatherium debió presentar reducción o falta de pelaje, ya que su gran tamaño lo haría susceptible al sobrecalentamiento. No obstante, nuevos análisis que integran modelos biofísicos, estudios isotópicos y estimaciones metabólicas concluyen que Megatherium requería de una cobertura pilosa para conservar el calor y evitar el estrés térmico en los climas templados que habitaba. Un grupo de mamíferos que también estuvo presente al final de la era de hielo sudamericana fueron los gliptodontinos, llamados informalmente armadillos gigantes. Uno de los miembros más grandes de este grupo fue la especie Dedicurus clavicaudatus. Tenía una longitud total de alrededor de 3,6 metros de largo y algunos especímenes pudieron haber sobrepasado las 2 toneladas. Estos animales eran herbívoros que se alimentaban de pastos y plantas bajas en entornos abiertos, como las llanuras chaco-pampeanas de América del Sur. Debido a sus características morfológicas únicas, se pensaba que los gliptodontes eran primitivos o basales dentro del orden Cingulata. Sin embargo, un estudio molecular que involucra ADN mitocondrial de Dedicurus revela que en realidad forman parte del grupo corona de los armadillos, siendo hermanos del clado que contiene, entre otros, a los pichiciegos y al armadillo gigante. La característica más llamativa de estas bestias acorazadas era su cola en forma de garrote. La base estaba cubierta por una serie de anillos caudales que otorgaban flexibilidad y le permitían moverla de un lado a otro, mientras que, en el extremo opuesto, el tubo caudal estaba rematado por una masa de hueso sólido que probablemente tenía púas o protuberancias de diferentes tamaños. Aunque es posible que las colas hayan sido utilizadas para disuadir a los depredadores, su función principal estaría más relacionada con los combates intraespecíficos, en los que los machos se enfrentaban para asegurar el dominio o el acceso a las hembras. La prueba de que este tipo de encuentros realmente ocurrían recae en el descubrimiento de caparazones lesionados con abolladuras.
Esta evidencia parece complementarse con estudios biomecánicos que concluyen que las colas de este gliptodonte eran lo suficientemente poderosas como para dañar el caparazón de un oponente. Dedicurus podría haber tenido una especie de cojín de grasa debajo de la parte frontal de su caparazón, que le habría servido para amortiguar los golpes durante las peleas. También pudo actuar como una reserva de energía, de manera similar a la joroba de un camello. Se estima que hace 10.000 años, la población humana mundial era de alrededor de 5 millones de personas. Todos los continentes, excepto la Antártida, habían sido colonizados por el Homo sapiens. Formaban tribus independientes que vivían en entornos diversos y evolucionaban a diferentes velocidades. Las transformaciones climáticas de carácter global que acontecieron durante la transición entre el Pleistoceno y el Holoceno no solo afectaron a las megabestias, sino que también modificaron la evolución sociocultural del linaje humano. Aunque la mayoría de estos grupos continuaron con sus métodos ancestrales de subsistencia, basados en la caza y la recolección, en algunas zonas, la aparición de la agricultura y la ganadería acabarían transformando las estrategias económicas de manera radical y conducirían a la posterior creación de aldeas, ciudades y estados. Era el final de la prehistoria y el inicio de las sociedades complejas. La agricultura y la ganadería surgieron de forma independiente en muchas regiones y por diversas razones, dando lugar a una amplia variedad de especies domesticadas. Es probable que estas nuevas formas de producción alimentaria evolucionaran como resultado de decisiones tomadas sin tener plena conciencia de sus consecuencias. De este modo, los primeros eventos de domesticación serían resultados imprevistos de la caza y la recolección, sin que hubiera una manipulación intencionada por parte de los humanos. Pero estos no fueron descubrimientos repentinos. Se sabe que, antes de domesticar animales y plantas, la humanidad ya había estado almacenando y consumiendo sus formas silvestres. De manera gradual, y conforme estas nuevas transformaciones de la materia prima se consolidaban como una fuente segura de alimento, la caza dio paso al pastoreo y la recolección se convirtió en el cultivo de plantas. Uno de los lugares donde la agricultura se desarrolló de manera temprana fue sin duda Oriente Próximo, en la región que los historiadores denominan como el Creciente Fértil y que comprende parte de los territorios del Levante Mediterráneo y Mesopotamia, representando un punto de conexión entre África, Europa y Asia. Allí, hace aproximadamente 10.000 años, se halla evidencia de las primeras familias de plantas en presentar indicios de domesticación. Cereales como la cebada y diferentes especies de trigo ya exhibían un grano más grande y un tallo más resistente que el de sus predecesores silvestres. También surgieron las primeras variedades domésticas de leguminosas, como la lenteja y el garbanzo. En paralelo, Oriente Próximo actuaba como el núcleo de domesticación de los animales que darían origen a la ganadería. Los primeros cerdos tendrían como ancestro al jabalí de Anatolia. Las cabras domésticas surgirían de las cabras silvestres, y el antepasado salvaje de las ovejas sería el muflón asiático. De igual forma, se dio inicio al proceso que derivó en la domesticación del ganado taurino a partir del extinto uro euroasiático. La agricultura también surgió por estas fechas en otras partes del globo. En Asia Oriental tuvo lugar el proceso de domesticación del arroz y la soya. Mientras tanto, de manera completamente autónoma, en Mesoamérica comenzó a cultivarse el maíz, junto con la aparición de las primeras calabazas domésticas. En los milenios posteriores, todas estas nuevas plantas y animales se expandirían más allá de su punto de origen, propagados a través del comercio y por agricultores que colonizaban nuevas áreas. Hace 10.000 años, la mayoría de los asentamientos humanos eran temporales, construidos por cazadores-recolectores que se movían en busca de alimento y agua. No obstante,
Algunos de estos grupos empezaron a establecerse en áreas con recursos más estables y optaron por la creación de asentamientos permanentes, en donde vivirían y morirían varias generaciones. El sitio de Tel es Sultán, o Antiguo Jericó, ubicado en Cisjordania, posee el título de la ciudad más antigua del mundo. 10.000 años atrás, este lugar pudo haber albergado una población de hasta 3.000 personas, que inicialmente se dedicaban al cultivo de cereales silvestres y domésticos, así como a la caza. Pero al ser una sociedad que se encontraba en el umbral de la transición a la agricultura, la crianza de animales de corral, como cabras y ovejas, también se haría presente. Durante este periodo, Jericó experimentó cambios arquitectónicos. Los primeros habitantes residieron en casas ovaladas semisubterráneas, que luego fueron reemplazadas por viviendas rectangulares. Estas construcciones, hechas con ladrillos de adobe, incluían cercas, patios, callejones e incluso sistemas de almacenamiento de alimentos. Excavaciones de los años 50, realizadas por la destacada arqueóloga inglesa Kathleen Kenyon, revelaron que en Jericó se edificó una gran torre cónica de piedra situada justo dentro de un muro perimetral. Dicho muro alcanzaba los 3,6 metros de altura, mientras que la torre medía unos 8 metros de alto por 9 de diámetro y contaba con una escalera interna. Hasta donde se sabe, fue la estructura más alta del mundo en esta época, y su construcción habría requerido que al menos 100 hombres trabajaran durante 100 días. Un indicativo de que el poblado tenía suficiente mano de obra para construir grandes instalaciones comunitarias. En un principio, se argumentó que la torre y la muralla formaban parte de un sistema de defensa primitivo. Otras interpretaciones señalan que estas estructuras servirían para desviar el agua proveniente de las inundaciones invernales. Sin embargo, las hipótesis más recientes se inclinan por propósitos astronómicos y sociales. Utilizando modelos informáticos, investigadores de la Universidad de Tel Aviv se percataron de que, durante la puesta del sol en el solsticio de verano, la sombra del monte Carantal, el punto más alto cerca de Jericó, caía exactamente sobre la torre, para luego cubrir el resto del pueblo. Esto revelaría que la ubicación de la torre no fue casual y que se erigió para alinearse de manera precisa con los ciclos solares. Tradicionalmente se ha argumentado que la guerra es una consecuencia del sedentarismo y la agricultura, pues propiciaron la aparición de sistemas políticos complejos. Pero un descubrimiento en el norte de Kenia parece indicar que las sociedades preagrícolas no fueron tan pacíficas como se pensaba. En este sitio llamado Nataruk, excavaciones realizadas en 2012 por un equipo de científicos de la Universidad de Cambridge revelaron los restos de 27 personas, que podrían constituir la evidencia arqueológica más antigua de violencia entre grupos de cazadores-recolectores. Los hallazgos sugieren que hace unos 10.000 años, el lugar era un lago fértil rodeado de bosques, que servía de campamento temporal para una comunidad, quizás miembros de una familia, que fueron víctimas de un ataque mortal perpetrado por un grupo rival. De los 27 individuos, 21 eran adultos, identificados como 8 hombres, 8 mujeres y 5 de sexo desconocido. Los otros 6 eran niños. Los restos mostraban signos claros de una muerte violenta, incluyendo traumatismos craneales y esqueléticos, así como heridas penetrantes. Se han identificado instrumentos líticos y objetos contundentes que habrían sido utilizados como armas. También hay indicios de que algunos habían sido inmovilizados antes del fallecimiento. Los cuerpos no recibieron sepultura, por lo que permanecieron en el fango de la orilla del lago, hasta que quedaron cubiertos por sedimentos de manera natural, permitiendo que sus huesos se conservaran en la posición en la que habían muerto. Varios de los esqueletos se encontraron boca abajo. No obstante, una de las mujeres fue hallada sentada, con las manos cruzadas entre las piernas, señales de que pudo haber sido atada. Además, se sabe que la mujer estaba en últimas etapas de embarazo, pues en su región abdominal se encontraron elementos óseos compatibles con un feto de entre 6 y 9 meses.
La presencia de cerámica en el lugar sugiere que estos cazadores-recolectores ya almacenaban alimentos y tenían una movilidad reducida. Las motivaciones detrás de este conflicto no están del todo claras. Debido a que el sitio era ideal para obtener agua potable y pescar, quizás los agresores buscaban apoderarse del lugar o de los recursos que poseía la tribu. Lo que ocurrió en Nataruk hace 10.000 años podría ser la primera prueba documentada de la capacidad humana para ejercer violencia organizada en masa, un evento precursor de lo que más tarde se llamaría guerra.